Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia sobre los nuevos escenarios para formar, educar, sí, en el siglo XXI. Este espacio es básicamente un espacio de reflexión con ustedes para que puedan luego compartirlos también con sus estudiantes, con sus colegas. Voy a generar más o menos unos 45 minutos de reflexión para que ustedes puedan hacer las consultas posteriormente. Lo pueden hacer a través del chat que está habilitado y también levantar la mano y activar el micrófono. Ustedes pueden compartir sus valoraciones, sus reflexiones, sus puntos de vista, ¿no? Porque vamos a abordar varias ideas que nos van a permitir situarnos en el siglo XXI. Para ello les voy a compartir pantalla. Si ustedes de pronto escuchan entrecortado o no escuchan fluido, me lo dicen, por favor, ¿no? En este momento les voy a compartir la pantalla. Muy bien, como les mencionaba, en esta conferencia vamos a generar un recorrido sobre algunos cambios de paradigma, las teorías de aprendizaje, un poco la revolución industrial 4.0, la inteligencia artificial y cómo deberíamos prepararnos como docentes frente a estos escenarios tan retadores que actualmente tenemos, ¿no? En este cambio de paradigma educativo, que lo han mencionado muchos expertos, y cómo ahora estamos viviendo este tema de la educación, pues anteriormente se consideraba la educación como un proceso difícil. Aún nuestros estudiantes de matemáticas, de física, de química, consideran que aprender las matemáticas, aprender física es un proceso difícil. Y lo vivimos en las ingenierías, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esta estrategia? ¿Cómo podemos generar que este proceso no sea difícil, sino un proceso más dinámico, interactivo para nuestros estudiantes? También antes se consideraba que era solamente transferir información, es decir, depositar la información en los estudiantes como que si estos fuesen cabezas vacías, ¿no? Y solo voy a transferir esta información y hasta ahí. Aprender también se consideraba que era un proceso individual, que yo aprendo de manera individual porque tengo alguna motivación en particular y pues aprendo de manera aislada. Y también se consideraba que aprender es lineal. Y un ejemplo muy claro es cuando nos enseñan matemáticas y empiezan con la suma y luego de aprender a sumar, restar, luego multiplicar y luego llegar a la operación más difícil de dividir. Se ha comprobado que no necesariamente debe ser así lineal. Podemos empezar multiplicando y luego restando, sumando, y vamos a mirar por qué estos cambios han surgido y ahora con mucho más énfasis, ¿no? Bien, en los escenarios del siglo XXI debemos empezar a considerar que el aprendizaje es un proceso natural. Es decir, aprendemos por un elemento importante, porque hay motivación. Y la motivación puede generarse desde lo interno. Yo me quiero superar como profesional, como persona, quiero desarrollarme, pero también hay factores externos, hay una motivación externa. El contexto, mi familia, el país, las evaluaciones mismas que coloca el docente, la planificación, lo que me llama la atención de aprender en esa asignatura es un factor externo, ¿no? Pero también el factor interno que debe hacerse muy presente dentro de este proceso es que yo quiero aprender, yo quiero salir adelante y desarrollarme como persona, como profesional. También debemos empezar a considerar que el aprendizaje es un proceso activo y no pasivo. Es decir, no podemos tener a nuestros estudiantes en un contexto donde ellos son receptores y nosotros como profesores emisores. Y solamente pueden participar ellos cuando nosotros lo indicamos, no cuando ellos lo consideren pertinente para hablar, para participar. Eso debemos empezar a quitarnos de nuestros escenarios, de nuestra mentalidad como profesor. De igual manera, el aprendizaje es integrado. Tiene que ver una asignatura, un curso, una especialización con otras asignaturas
con el contexto, con la realidad misma, y por eso es contextualizado. No puedo colocar hipotéticamente todo y pensar que a partir de ahí va a existir un desarrollo de competencias. Debo considerar que el estudiante está inmerso en un contexto, en una comunidad, en una realidad, y por lo tanto debemos aproximarnos a esa realidad del estudiante para que podamos entender cómo él aprende desde esa situación, desde ese momento en el que se sitúa el aprendizaje del estudiante. Y finalmente, que es lo más importante, estamos frente a una generación interactiva e hiperconectada. Nuestros estudiantes están haciendo uso de las redes sociales no de la forma adecuada, no de la forma pertinente. No son nativos digitales porque no pueden sistematizar la información, no pueden clasificar la información, no pueden hacer uso de esta para su progreso académico, para su avance académico. La usan para entretenerse, la usan para un hobby, ¿no? Por lo tanto, nuestra tarea es ver cómo sacarle provecho a todas estas herramientas, a todas las aplicaciones que existen, de la manera que le permita al estudiante tener pensamiento crítico, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, que puede investigar, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a lograr que ellos puedan tener una cultura digital. Para ello es importante que como docentes podamos tener esa cultura digital que debemos ir desarrollando paulatinamente. Pero también nos podemos preguntar, pero finalmente, ¿qué es aprender? ¿Cómo es que aprendemos? Hay muchísimas definiciones sobre el aprendizaje. Hay muchas dudas de cómo aprendemos porque no hemos terminado de entender el cerebro humano, porque no hemos terminado de estudiar nuestro cerebro. Aún no sabemos cómo es que nuestro cerebro trabaja. Por lo tanto, hay ciertas aproximaciones. Me gusta mucho el de Zapata Ross, y esta es una cita textual que menciona que es el proceso o conjunto de procesos por el cual o por los cuales se adquieren. Esto es importante, se adquieren o se van modificando ideas. ¿Qué significa esto? Que ya tengo ideas. Por lo tanto, cuando aprendes se modifican esas ideas. No es que haya un aprendizaje desde cero. Ya hay algunas ideas, ¿sí? Habilidades, destrezas, conductas, valores, como resultado, aquí viene lo interesante, o con el concurso del estudio, de la experiencia, de la instrucción. Aquí entramos como profesores, como facilitadores, para acompañar, para darle seguimiento, para que nuestros estudiantes tengan razonamiento, para que tengan observación. Y es importante mirar cómo la pedagogía, que viene del griego paidos, que significa niño, y agogos, que significa conducir, es decir, la pedagogía toma como objeto de estudio a la educación. ¿Y qué educación es más latín? Educere, que significa conducir o conducir hacia afuera. Cuando hablamos de la instrucción y en pedagogía hablamos de la instrucción del niño, es decir, de educar al niño, y hablando en la educación, estamos generando facilidades para que nuestro estudiante desarrolle aprendizajes. Nosotros le facilitamos a ellos. No depende de nosotros en el 100% que podamos desarrollar competencias en ellos. Hay una corresponsabilidad en el aprendizaje. Facilitamos, apoyamos para que el estudiante pueda tener razonamiento, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento contextualizado y que él pueda observar. Nosotros le damos los mecanismos, los medios por los cuales él puede generar todo esto y hacer buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a mirar un recorrido sumamente rápido sobre las teorías del aprendizaje y cómo en la última teoría del aprendizaje lo conectamos con la cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial y con la cuarta etapa, la educación a distancia. Todo esto en mi reflexión lo hemos logrado venir integrando y la educación en particular no puede quedarse rezagada, no puede quedarse atrás frente a los avances vertiginosos
que se generan en la sociedad de la información y del conocimiento. Les voy a compartir este esquema, muy seguramente lo han visto, sobre la línea del tiempo de los modelos o teorías del aprendizaje. Acá les muestro tres. El conductual, que se enmarca allá por el siglo XVIII, ¿sí? Siglo XIX, todavía se habla mucho de lo conductual. También el cognitivo y el constructivista. Este último particularmente se ha abordado actualmente. Nosotros tenemos un enfoque por competencias en la Universidad Don Bosco, que dentro de este enfoque por competencias trabajamos lo socioformativo desde el pensamiento complejo. Y esto está vinculado con el constructivismo. Bien, este recorrido es solamente del siglo XX, pero allá por el siglo XIX, XVIII, donde se le daba mucho énfasis a la filosofía, a la religión, y que se estudiaban hasta separados, y estamos hablando de Descartes, estamos hablando en Alemania, Francia, Inglaterra, que empezaban estos estudios de cómo preparar al alumno para la memoria, para la lectura, para la crítica, y han venido de alguna forma en estas teorías del aprendizaje mirando cómo el estudiante va desarrollando aprendizajes. En el conductismo, básicamente se basa en estímulos y respuestas, donde se le dan unos estímulos al estudiante para que él pueda desarrollar unos aprendizajes y a partir de ahí se logra algo que permita al estudiante desarrollar una actividad. Iván Pavlov es el padre del conductivismo. Él no era un educador, era un médico que quería mirar el proceso intestinal de los perros, pero finalmente descubre que al momento de establecer un estímulo incondicionado de un perro, el perro antes de que llegue la comida ya empezaba a generar saliva y por lo tanto cuando sonaba la campanilla, el perro se generaba una motivación de querer y de saber, aunque no de manera como nosotros los humanos lo hacemos, sino más de un instinto, sabía que le iban a colocar comida, ¿no? Y así tenemos un recorrido de las otras teorías pedagógicas. Lo que más me interesa de esto es que podamos ver algunas cosas importantes, como por ejemplo, en 1930, la radio y la televisión más o menos inician allá por los años 1920-1925. La educación a distancia inicia en 1880, ¿sí? En el siglo XIX. Garrison establece las cuatro etapas de la educación a distancia que yo las vinculo. La primera era por correspondencia, que no inició con los niños, sino con los adultos, ¿no? Yo llevaba los libros, a los 15 días llegaba a las casas de los papás y calificaba, ¿sí? Las tareas que los papás, los adultos habían hecho. Luego se pasó para los niños, ¿no? Pero la segunda etapa de la educación a distancia, que es la multimedia, ¿sí? Se desarrolla ya por los años 1920 a 1940, 50. Y es justamente porque ahí hay un hito histórico. Tenemos la televisión, tenemos la radio. Es decir, estábamos en la segunda revolución industrial, la eléctrica, que ya lo vamos a mirar, ¿no? Por lo tanto, aquí la educación tiene algo muy importante. Tenemos a Vygotsky, muy seguramente han escuchado, ¿no? ¿Qué mencionaba Vygotsky? En la zona de desarrollo próximo del estudiante. ¿Qué significa la zona de desarrollo próximo? Es la distancia entre el desarrollo que el estudiante tiene real o efectivo, es decir, lo que yo conozco ahora, ¿sí? Y esta distancia que tiene hacia el potencial, el desarrollo potencial. Esta distancia la podemos lograr con la ayuda del profesor o con la ayuda de un estudiante aventajado, un estudiante que tiene más competencia. Por eso es importante el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, el trabajo social, porque logramos en conjunto aprender, no de manera individual como antes se consideraba. Entonces, Vygotsky tiene actualmente una gran presencia en la educación. Por esto mismo, de que podemos colocar al docente con competencias y también a estudiantes aventajados a que puedan enseñarles a estudiantes que no tienen mayores competencias. Otro elemento importante, allá por los años 60, donde ya empezaba la tercera etapa de la educación a distancia, conocida como telemática, empezaba ya el tema de las tecnologías,
justamente la electrónica, la revolución, la tercera revolución industrial es la electrónica, empieza Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. ¿A qué se refiere Ausubel con esto? Y es que en el aprendizaje, cuando el estudiante llega a un curso, no llega con la cabeza vacía, sino que hay algunos presaberes que él ya tiene sobre cualquier temática y el docente lo que debe hacer es conectar esos presaberes con los nuevos saberes para que se genere el aprendizaje significativo, para que se genere un nuevo aprendizaje. Para ello es importante en esta teoría de cómo yo preparo el material que le muestro a los estudiantes, cómo el estudiante se da cuenta que él ya conoce a través de algo que nosotros como profesores le llamamos evaluación diagnóstica. Hay tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Muchas veces como profesores nos encanta la sumativa, nos encanta la evaluación de castigo, nos encanta la evaluación de es 1 o es 9, o es 5 o es 10. Nos encanta ese tipo de evaluación. Y la educación nos dice que cuando guiamos al estudiante, le ayudamos a los aciertos y desaciertos, no para una evaluación de castigo, como Colmenares lo menciona, sino para una evaluación de aprendizaje, donde él pueda no replicar lo que ya sabe el docente, sino construir a partir de ahí nuevos aprendizajes. Entonces, Ausubel tiene una gran presencia en lo significativo que puede ser el aprendizaje. Y finalmente, tenemos a otros teóricos que han establecido justo todo esto en el siglo XX sobre el aprendizaje. Aquí no está contemplado la última teoría del aprendizaje, que lo voy a conectar con la cuarta revolución industrial y con la cuarta etapa de la educación a distancia. ¿Y cuál es esta última teoría del aprendizaje? El conectivismo de Siemens. Muy seguramente lo han escuchado. ¿A qué se refiere el conectivismo? El conectivismo básicamente está integrado y estudiado a partir de la teoría del caos. La teoría del caos se estudia en física y matemática. Es una línea de estudio que establece que no necesariamente las cosas lineales que pensamos van a suceder, que todo es impredecible. No sabemos lo que puede pasar. Hay una teoría del efecto de la mariposa, donde un elemento puede generar un caos y desencadenar en una cuestión que genera aparentemente un desorden, aunque los teóricos no le llaman como tal, ¿sí? Y que cambia toda la rutina del día, de una persona, de un momento, de un contexto. Entonces vivimos en una teoría donde no sabemos qué va a suceder. A esto se vincula el fenómeno VUCA. Es decir, estamos con incertidumbres, estamos en un contexto complejo de aprendizaje y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es prepararnos frente a esos escenarios que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Entonces le llama también las redes la complejidad de la autoorganización. Pero aquí lo importante que nos dice Siemens es que debemos diferenciar entre la información importante y la no importante. Entonces nos preguntamos, en la teoría conductista, ¿era importante diferenciar entre lo que es relevante o no para nosotros? No necesariamente. En esta última teoría, lo que nos dice es que lo que debemos tomar en cuenta son dos ideas. La primera es que el aprendizaje son conocimientos, contenidos, útiles en distintos contextos. Yo tengo un conocimiento que me sirve para resolver una dificultad en un contexto determinado. Siempre nos preguntamos bajo el enfoque por competencia, ¿qué sabe hacer el alumno con lo que aprendió? Esa es nuestra pregunta aquí en la Universidad Don Bosco. ¿Qué sabe hacer el alumno con lo que aprende? Yo aprendo una serie de cosas, pero si no sé hacer nada con eso que aprendo, es como que no haya aprendido nada. Entonces, aquí lo vinculamos. Como el aprendizaje son solo conocimientos, contenidos útiles, por lo tanto yo debo saber cómo aplicarlo y cómo no aplicarlo en distintos contextos. Y estos conocimientos están almacenados en dispositivos. Esto en el siglo XVIII, siglo XIX, era imposible pensarlo.
cómo era en aquel momento que todo estaba en grandes bibliotecas, almacenado en libros. Ahora lo tenemos en dispositivos electrónicos. ¿Necesito yo aprenderme todo lo que está en los dispositivos? No. ¿Necesito esos grandes volúmenes de datos en mi cabeza? No, no lo necesito. Necesito identificar, clasificar, sistematizar, saber usar esa información para distintos contextos, pero no necesito aprenderme la biblioteca. Necesito saber cómo aplicar eso. Y ahí es donde el docente debe entender esto para enseñarle al estudiante y no la memorización y no aprenderse todo de manera lineal, porque estamos en un fenómeno VUCA que no es lineal y que el aprendizaje cambia repentinamente. Solo permítanme que voy a apagar un micrófono. Gracias. Bien, siguiendo esto del conectivismo, el segundo elemento es que debemos contar con una disposición, es decir, debemos disponer de competencia. Esto es lo más interesante que debemos entender actualmente. Debemos disponer de competencias, de habilidades para obtener esa información de manera adecuada. No nos sirve de nada que haya un mundo de información, un mar de información, pero no sabemos usarla. No sabemos cómo usar esta información para nuestros contextos, para nuestras actividades del día a día. Está el mar de información, pero como docentes y como estudiantes no encontramos cómo usarla. Y esto es muy sencillo verlo. Nosotros como país estamos en una sociedad todavía agrícola, un poco industrial hasta cierto punto, porque hay tres tipos de sociedades: la agrícola, la industrial y la sociedad del conocimiento, como Japón, Alemania, Estados Unidos, los países famosos del primer mundo. Pero nosotros tenemos tanta información y acceso a tanta información que muchas veces seguimos replicando el mismo sistema de maquila, el mismo sistema de educación que nos permita obedecer, básicamente, que nos permite integrarnos a una empresa, no para emprender, sino para reproducir lo que hemos aprendido, porque nos enseñó un docente a quien le enseñó otro docente lo mismo, ¿sí? De una forma lineal, como si esto no cambiara. Y la educación ha cambiado muchísimo y debemos entender esos cambios para tener un profesional distinto, un profesional ad hoc a lo que pide la sociedad de la información y del conocimiento. Bien, en el conectivismo, el aprendizaje es la formación de conexiones en red. Es básicamente lo que la cuarta etapa de la educación a distancia se llama aprendizaje colaborativo a través de redes. Esto se conecta con la cuarta teoría del aprendizaje, que es el conectivismo, y está vinculado con la cuarta revolución industrial, donde hablamos de nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, hablamos de realidad aumentada, realidad extendida, realidad virtual, etcétera. Todo para mí está de manera conectada. Lo que vemos es cómo educamos, cómo enseñamos, ¿no? Bien, por lo tanto, hay que crear conexiones entre las personas para que podamos tener diferentes soluciones a problemas del contexto. ¿Cómo creamos estas conexiones? Redes, redes entre las personas, entre las instituciones, entre todo el panorama que tenemos a nuestro entorno. Todo es redes, no aprendemos de manera aislada. No podemos pensar que la universidad es aislada, no podemos pensar que el docente está aislado, que el estudiante, que las autoridades están aisladas. No podemos pensarlo. Estamos inmersos en una sociedad donde tenemos un impacto que puede ser positivo o negativo y debemos entender cómo generar de manera positiva ese impacto, cómo nuestros estudiantes se pueden vincular con la empresa, con las instituciones, con el gobierno, con las ONGs. ¿Sí? Cambiar ese paradigma que solo aprende las cuatro paredes del salón de clase, ahora que regresamos a clases presenciales, ¿no? O que solo aprende en una clase virtual, ya que tenemos encuentros sincrónicos. El estudiante aprende de muchísima forma y vamos a mirar que hay un aprendizaje ubicuo, que aprende en cualquier espacio, en cualquier lugar. ¿Cómo le llama esto Siemens? El epítome del conectivismo. O sea, cada red personal que yo tengo es un epítome.
La palabra epítome significa un resumen de una obra extensa que existe. ¿Cuál es esa obra extensa? El mar de información que tenemos disponible. Por lo tanto, lo que yo tengo como red, mis contactos, mi información, mis competencias, es un epítome de ese conectivismo. Cuando unimos a todas las personas en red, las ONGs, el gobierno, las instituciones, la empresa privada, logramos solventar, ¿sí?, los grandes problemas que nos aquejan de pronto, ¿no? Los grandes problemas que tenemos en la sociedad. Y eso es lo que debemos ir entendiendo desde la educación. Es muy interesante cómo esto se desarrolla. Aquí les muestro un gráfico sobre las revoluciones industriales y veamos cómo conecta con lo que les he mencionado. En el siglo XVIII teníamos la industria 1.0, es decir, la máquina a vapor. Por lo tanto, la educación era ad hoc a ese momento, a preparar a trabajadores para las maquilas, para estos elementos industriales que empezaban. Cuando pasamos un poco al siglo XIX, veíamos la industria 2.0, donde aquí ya había la parte de eléctrica, la televisión, la radio, 1910, 1925, tal como se mencionaba ya con Vygotsky, ¿no? La zona de desarrollo próximo, 1930. Pues acá ya había otro tipo de tecnología. Se preparaba al alumno para ese tipo de industria, de sociedad que teníamos, ¿no? Luego, en el siglo XX, ¿sí? En la década de los 60 empieza un poco la tecnología de la información. En la educación a distancia empezó la telemática a través de dispositivos electrónicos. Pues la tercera industria es básicamente la de electrónica, las computadoras, la automatización. A lo mejor El Salvador llegó mucho más tarde, pero en los países del primer mundo ya se hablaba de estos elementos automatizados, ¿sí? La electrónica se hacía presente, ¿no? Allá por los años 50, 60. Luego, en la cuarta revolución industrial, que para mí se conecta con la cuarta etapa de la educación a distancia, donde hablamos de un aprendizaje colaborativo a través de Internet, pero también hablamos del conectivismo, que es más reciente, 2004, ¿no? De Siemens. Acá son los sistemas cibernéticos, el Internet, las redes, la robótica, la inteligencia artificial y todos estas tecnologías y estos recursos electrónicos que ahora pues estamos conociendo, ¿no? Rápidamente les muestro qué había en la primera revolución industrial: la máquina de vapor y lo famoso y el elemento más destacable era el ferrocarril, ¿sí? Básicamente, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Luego teníamos la parte eléctrica hasta 1930, cuando se genera ya la radio, la televisión, ¿sí? Y otros recursos que nos ayudaban a conectarnos, ¿no? Finalmente, bueno, la tercera revolución industrial, que es de la década de los 50 al 2000, la tecnología, los ordenadores, las computadoras, la telemática, el aprendizaje colaborativo a través de redes, ¿no? Y lo último, que es la cuarta revolución, tal como lo veíamos en el resumen, hablamos de biotecnología, de robótica, de Internet de las cosas, de impresión 3D, inteligencia artificial, etcétera. Esto nos clasifica Corbalán, ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿estamos nosotros como educación en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje generando todo esto para que nuestros estudiantes se preparen a esta sociedad, a esta cuarta revolución industrial, a esta sociedad del conocimiento, a esta sociedad, sí, de la información? ¿Los estamos preparando a nuestros estudiantes para ello? ¿La institución se está preparando para ello? Como universidad, como gobierno, como país, ¿nos estamos preparando? Son las preguntas que podríamos reflexionar. Si nos estamos preparando, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? ¿Cómo estamos planificando, sí, esta preparación? ¿Cómo nos estamos enfrentando a la sociedad? Porque si empezamos a mirar y concluimos que estamos como allá por el siglo XX, en aquella teoría del aprendizaje del conductismo, que el estudiante no sabe, que el estudiante es una cabeza vacía. Entonces vamos a preparar gente que va a la maquila, gente que solo reproduce y no produce, gente que solo genera, sí, un aprendizaje que le sirve para algo y ahí pues termina todo su desarrollo profesional, ¿sí? Entonces la reflexión es cómo nos preparamos, ¿no? Para ello es importante mirar
que en la cuarta revolución industrial, como nos dice Siemens en la teoría del conectivismo, existen dos factores. La capacidad del almacenamiento, que es inmerso, es un mundo de información, un mar de información, y la velocidad con el que se procesa todos los datos, toda la información. Es increíble cómo en la gran Big Data se generan grandes volúmenes de datos que nos permiten tomar decisiones para la organización, para la empresa, para nuestros departamentos. Entonces, frente a esto, lo que como profesor me debo preocupar es cómo preparo a mi estudiante para que pueda tomar decisiones, para que pueda aplicar lo que aprendió en un contexto determinado, que le permita a él resolver una situación específica. Porque yo debo preguntarme lo que ya le decía, ¿qué sé hacer con lo que yo aprendí? ¿Qué hago con lo que aprendí? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, más allá de preocuparme por memorizar las cosas, es con lo que yo puedo aprender, clasificar, sistematizar, ¿cómo lo aplico? ¿Qué resuelvo con ello? Por lo tanto, debo prepararme frente a esto, porque esto no lo vamos a frenar. La robótica no lo vamos a frenar, no vamos a detenerlo. Nosotros como educación debemos prepararnos para esa sociedad que estamos viviendo, ¿no? Cómo se prepara un médico, cómo se prepara un astronauta, cómo se prepara un profesional que es ad hoc a lo que está viviendo en el momento. Por lo tanto, un profesor también tiene que prepararse para ello, ¿no? No podemos seguir con la pizarra y la tiza pensando que estamos en el siglo XX o el siglo XIX. Sí, estamos ahora con un mundo de elementos que nos deben permitir el desarrollo de competencias, ¿no? Bien, en el común denominador son tres tendencias. Inteligencia artificial, que lo hemos venido viviendo desde hace más o menos unos 20 años, ¿sí? La experiencia inmersiva, transparentes y las plataformas digitales, nos dice Sánchez, ¿no? Clasifica esto, experiencias inmersivas, transparentes y plataformas digitales. ¿Cómo esto lo vinculamos? Acá les muestro un esquema de Echeverría y Martínez muy interesante porque nos dice que ahora no deberíamos estar pensando en la memorización, deberíamos estar pensando en pensamiento adaptativo, en inteligencia social, ¿sí? En el hacer, ¿sí? En el que yo pueda generar aprendizaje a través de lo transdisciplinariedad, que ya no es solo la disciplina mía, sino cómo se combinan las otras disciplinas. Es decir, yo estudio comunicaciones donde tiene que ver marketing, diseño, publicidad, medios audiovisuales, etcétera. No solo mi línea de periodismo, de redacción, ¿sí? Y así con todas las ingenierías. Cómo yo puedo hacer los planes de estudios que sean, ¿sí? Transdisciplinarios, ¿no? La alfabetización de nuevos medios, la inteligencia social, como les mencionaba, el pensamiento computacional. ¿Sí? Tenemos todo esto para aprender con los estudiantes, lo estamos aplicando. ¿Sí? También la mentalidad de diseño, el pensamiento de diseño, la gestión de carga cognitiva, etcétera, ¿no? Son elementos que ahora deben estar presentes en nuestra educación, en nuestros planes de estudio, ¿no? Para que podamos hacer un cambio verdadero en los docentes, en las instituciones, en las autoridades y finalmente en nuestros estudiantes. ¿Cómo esto se vincula con la sociedad del conocimiento? Pues básicamente la sociedad del conocimiento es adquirir, desarrollar competencias ¿para qué? Para buscar, para seleccionar, para estructurar, para valorar y comunicar la información. Esto es lo que debemos preocuparnos para desarrollar en nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes cuando puedan entrar al mar de información, a los grandes motores de búsquedas, a las grandes bibliotecas físicas virtuales, puedan hacer esto, que ellos puedan hacer curación de contenido, que ellos puedan seleccionar esa información importante para la investigación, que puedan estructurarla, que le puedan dar un valor, un significado a esa información, porque la han pensado, porque la han criticado, ¿no? Y que finalmente la puedan comunicar. Ahí vienen estas competencias importantes de escribir bien, de leer bien, de saber cómo yo comunico esa información. Y no solo a través de una investigación, sino a través de una experiencia, de una innovación, de algo que me permita a mí como profesor tener esa evidencia de aprendizaje en nuestros estudiantes, ¿no? Bien, en la nueva sociedad de la información, si le llamamos una nueva sociedad de la información, el centro del proceso ya no es un espacio físico, ya no son estas cuatro paredes o este espacio virtual. Eso ya no puede suceder.
¿sí? Y la pandemia nos dejó claro esto, ¿no? Si nosotros como universidad no nos preparamos para la pandemia, se hubiese cerrado no solo la institución a nivel físico, sino los programas de estudio, ¿sí? Los programas académicos. Nuestros estudiantes hubiesen tenido un atraso, como la UNESCO le ha llamado, el frenazo de la educación, por 3 años, sin recibir nada. Pero como teníamos a disponibilidad, a una disposición de medios, de tecnología y una preparación desde un modelo de educación a distancia, pues logramos que nuestros estudiantes continuaran con su formación en medios distintos, de manera sincrónica y sincrónica, porque no habíamos entendido que la educación ya no es un espacio físico, es un espacio abierto, es un espacio conectado con la sociedad, con el contexto, ¿no? Porque es importante entender que hay un aprendizaje que se llama ubicuo. El aprendizaje ubicuo que se viene desarrollando desde la década, hace 2 décadas más o menos, desde el 2000 para acá. Estamos hablando de un aprendizaje que se ubica en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Yo aprendo siempre y cuando esté motivado de manera interna o externa, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento ya no está reservado a quienes tienen acceso a las grandes bibliotecas y facultades. Hace más o menos un siglo y medio, solo la universidad de élite y el profesor de élite tenían las grandes cantidades de información. El usuario común, la sociedad común no tenía acceso porque esto era de élite. Solo el que tenía posibilidades debía estar en las grandes escuelas, en las grandes universidades. Ahora bien, aún con todo lo que tenemos una brecha digital, tenemos una brecha generacional. No estoy mencionando que todo el mundo tiene acceso y que todo el mundo al tener acceso tiene competencias digitales, que es muy distinto, ¿no? Tenemos el acceso cuando no tenemos competencias digitales. Para ello tenemos que recibir una formación. Pero tenemos más aproximación a esto que hace un siglo y medio, donde todo era de élite, ¿no? Bien, ahora ya no existe ese tiempo de barrera, de espacio, y lo vivimos ahora con la UDB virtual, educación a distancia, que tenemos más de 1.400 estudiantes que están situados en diferentes partes del país. Sí, logramos cubrir los 14 departamentos, tenemos presencia en los 14 departamentos en educación a distancia. Sí, muchos de ellos no los conocemos más que cuando activan cámaras, ¿no? Por lo tanto, ellos están desarrollando unas competencias de manera sincrónica y sincrónica a través de una planificación siempre bajo el enfoque por competencias. Y esto nos permite desarrollar plenamente el aprendizaje ubicuo. Eso es importante, ¿no? Bien, ¿qué debemos entonces como docente? Aquí viene nuestra parte de reflexión. Integrar herramientas tecnológicas, no porque deseamos integrar las herramientas, no porque ya tengo robótica, voy a integrar robótica o inteligencia artificial. Esto hay que mirarlo desde lo pedagógico, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer a través de un proceso de reflexión donde influyen factores como el currículo, el contexto, el aprendizaje, las ideas propias, la creatividad, la imaginación, las competencias a desarrollar, donde el estudiante, que es lo que debemos cuidar, es el centro del proceso. Pero no voy a incorporar tecnología, yo lo menciono más adelante acá en uno de los artículos que tengo, que no es una cuestión de incorporar más tecnología moderna y sofisticada a mi proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y generar con ellos la última tecnología. No se trata de ello. Se trata de mirar cuáles son las posibilidades didácticas, pedagógicas, que me permiten los recursos tecnológicos para incorporarlos a mi planificación y a mi proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el estudiante a partir de ahí le vea significativo lo que está desarrollando. Eso es lo que me interesa, ¿no? Por lo tanto, todo el mar de información que yo tengo, como profesor, soy el primero y obligado a saber cómo seleccionar y hacer curación de contenido. Luego tengo que mirar pedagógicamente, didácticamente, qué herramientas de esas debo integrar, porque no puedo integrar todo, no sirve integrar todo. ¿Sí? Hay algo que más adelante les comento de inteligencia artificial que es muy interesante, que menciona que la misma inteligencia artificial no nos da sentido a la educación, nos da sentido a la pedagogía, que es importante, ¿no? Ya lo vamos a mirar más adelante. Por lo tanto, podemos ir haciendo esta reflexión. Justo con el último apartado que les quiero comentar es sobre inteligencia artificial, porque en este año en particular, aunque no es nuevo, se ha hablado mucho de inteligencia artificial.
de que nos van a sustituir, de que van a hacer muchas cosas de pronto los robots y que nosotros qué vamos a hacer, cómo debemos prepararnos, qué tipo de profesional queremos, etcétera, ¿no? Bien, como institución o como docente, esto nos dice Tarazao, que me parece sumamente interesante, sumamente reciente lo que menciona, se debe incorporar la inteligencia artificial de una manera que tenga sentido. Aquí lo dice todo. Si no tiene sentido lo que yo estoy haciendo dentro de mi planificación, dentro de mi proceso de enseñanza y aprendizaje, no lo integremos. No integremos tecnología si no hay sentido. Y el sentido lo da la pedagogía, no la tecnología. La tecnología es un medio por el cual yo puedo desarrollar algunas competencias, no es el fin en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, las competencias, los indicadores de logro, las evidencias de aprendizaje son lo que yo quiero lograr con mi estudiante a través de medios que yo utilizo, medios que son electrónicos o medios que no son electrónicos, ¿no? Entonces, si yo tengo claro cómo integrar la inteligencia artificial y esto tiene sentido, hagámoslo. Si solo lo voy a hacer porque está de moda, no lo hagamos, porque finalmente no tendrá un impacto en el aprendizaje del estudiante. Es como que si no hayamos integrado nada. ¿Sí? Esto nos dice Tarazao en lo más reciente del 2023, ¿no? También nos dice que desde la idea de cómo vamos a enseñar, voy a pensar cómo incorporo cualquier herramienta de inteligencia artificial. Nos está diciendo de manera clara, usted planifique primero, es decir, piense primero, ¿sí? En el desarrollo de las competencias y luego busque las herramientas y los recursos. Muchas veces como profesor, cuando vamos a planificar, pensamos, ¿qué herramienta será interesante que mi alumno aprenda y desarrolle? Y luego pienso cómo la planifico. Eso es completamente erróneo. Yo planifico primero todas las actividades, todas las evaluaciones y luego veo qué recursos me sirven como medio para cumplir con esas actividades, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. También nos dice Tarazao esto. Bien, luego en inteligencia artificial, el trabajo docente no se centra en exposiciones como tal, es decir, debemos asumir algo que le llamamos dentro de las metodologías activas aula invertida. Los estudiantes desarrollan en sus casas de manera sincrónica el material didáctico, los contenidos, las lecturas, etcétera. Y cuando llegan al salón, ya sea físico o virtual, discuten, desarrollan, trabajan, ¿sí? Preguntan, reflexionan, critican, dialogan. Ese es el verdadero sentido en el encuentro virtual, presencial o sincrónico. No es que escuche al docente, sino que haya leído del docente lo que haya preparado, pero llega a un encuentro virtual presencial o un encuentro sincrónico a discutir, a dialogar, a trabajar en equipos o de manera individual o con el profesor, ¿no? Y esto nos va a permitir trabajo colaborativo y trabajo autónomo que tanto necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes. La autonomía, el autodidacto, que sean autodidactas, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, etcétera, ¿no? Bien, educar se trata de generar espacios que permitan lograr un aprendizaje auténtico y como nos decía Ausubel, allá por los años 50 y 60, que sea significativo, es decir, que haya un aprendizaje a través de los presaberes de nuestros estudiantes, ¿no? Y que tenga sentido todo lo que yo voy incorporando. Por lo tanto, tenemos un estudiante 2.0. Esto no lo podemos negar. Tenemos un estudiante que tiene acceso y mal uso que hace de los dispositivos, pero un estudiante 2.0. Tenemos experiencias, tenemos que desarrollar trabajo autónomo, trabajo colaborativo, autorreflexión, flexibilidad, ¿sí? Actualizarnos tanto como profesores y esto va a tener un efecto positivo en nuestros estudiantes. Y la personalización. Es decir, podemos también generar espacios personalizados con nuestros estudiantes, una educación personalizada de la que ya se habla, ¿no? ¿Qué métodos entonces podemos aplicar? Los que yo le llamo y que también son importantes, todo lo de metodologías activas, pero son estrategias que podemos utilizar. Estudio de casos, el aula invertida, el aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en problemas, competencia, gamificación, es decir, la gamificación es el sentido que yo le doy al videojuego
pero de manera pedagógica, de manera didáctica, que me permita desarrollar competencias. Esto es gamificación. La investigación, que es sumamente importante. Y finalmente, esto se resume en estos 6 principios pedagógicos, focalizado en el estudiante y en la construcción de su autonomía, prioridad en los procesos interactivos, enfoque reproductivo al aprendizaje productivo, es decir, que yo no quiero que el estudiante reproduzca, quiero que el estudiante produzca, ¿no? El aprendizaje basado en teoría y práctica, el modelo educativo orientado por competencia, como lo tenemos en la UDB, y de una evaluación que pase de ser finalista, de castigo, como les decía al inicio, a una evaluación para el aprendizaje, de aciertos y desaciertos, como Colmenares nos menciona, ¿no? Algunas ideas erróneas que para mí están generando la inteligencia artificial, que las máquinas aprenden mejor que los humanos, que todo debería ser fácil de usarlo, es decir, debemos desarrollar competencias digitales para usarlo y que debemos automatizar todo lo que se pueda. Estas son ideas erróneas, porque primero el ser humano es creatividad, es imaginación y es contexto. Estos 3 elementos no los tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene, por ejemplo, sentimiento, la inteligencia artificial no tiene un contexto, tiene texto, tiene algoritmo y que va educándose a partir de esos algoritmos, pero no tiene un contexto, no tiene creatividad, no tiene imaginación, no tiene el pensamiento y la conciencia que tiene el humano. Por lo tanto, es imposible que se logre llegar hasta ahí, ¿no? Todo debería ser fácil. Bueno, debemos nosotros como profesores trabajar en competencias digitales para que podamos utilizar los recursos de manera adecuada y no todo se pueda automatizar. Es decir, los trabajos van a seguir siendo presentes, ¿no? Por lo tanto, no podemos pensar que vamos a sustituir a través de un robot a un profesor o a un colaborador. En ciertas áreas sí, pero mi idea siempre es, ¿quién va a sustituir a un profesional? Es otro profesional mejor formado, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Esto es importante que nos llevemos. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que los cerebros humanos no se parecen nada a las inteligencias artificiales, porque nosotros somos aprendizaje constante, tenemos conciencia, tenemos sentimientos, creatividad, imaginación, somos ubicuos y todo lo demás que ya les mencionaba. Tenemos una inteligencia ilimitada, podemos aprender en todos los sentidos, somos más holísticos, es decir, aprendemos desde todos los ámbitos y tenemos pensamiento crítico, que esto no lo podemos tener con la inteligencia artificial. Ya para ir cerrando, qué más elementos podemos tomar en cuenta? Bueno, evaluar las fuentes, es decir, cuál es falso, cuál es verdadero. Hay demasiada basura en Internet, hay muchísima información que no es buena, que no es información que yo debo utilizar de manera adecuada y debo saber qué información es basura, qué información no sirve, igual que las noticias. De pronto sale una noticia falsa y nosotros le damos un gran valor a ello y la gente empieza a creer esa información. ¿Por qué pasa? Porque no estamos educados, porque no tenemos una cultura, porque no tenemos unas competencias para saber distinguir esa información. También esto se suma la alfabetización digital, retos que tenemos como institución, como profesores, ¿no? Hacer uso de las herramientas que tenemos, usar teléfono no solo para redes sociales, sino para cosas más creativas, de impacto, que la inteligencia artificial no limite nuestra inteligencia, ¿sí? Potenciar nuestra creatividad, es decir, nuestros estudiantes no es que vayan a copiar los ensayos y las investigaciones con ChatGPT, no, no necesariamente, porque yo como docente puedo poner una metodología activa que derribe completamente eso, que elimine completamente eso, y haciendo uso del ChatGPT me va a permitir, como hago uso de Google, hacer unas reflexiones que me desarrollen otro tipo de habilidades para que cuando llegue a defender, a escribir, a reflexionar, a generar un proyecto con el docente, pueda tener significado y no es a través del copy-paste que comúnmente conocemos, ¿no? Sino a través de mi creatividad y mi imaginación. Eso es importante que el docente le establezca al estudiante, ¿no? Y finalmente, lo que hemos vivido después de la pandemia, la resiliencia, es decir, cómo yo me adapto de manera positiva a los grandes cambios bruscos que exigen en la sociedad. Y esto lo vamos a lograr nosotros como humanos hacerlo, ¿no? Bien,
También la planificación y desarrollo de capacidades digitales, los profesores y el personal de educación e información con competencias y confianza digital, y los contenidos de aprendizaje de alta calidad, herramientas fáciles, plataformas seguras, respetar la privacidad, respetar las normas éticas, la propiedad intelectual. Todo esto es sumamente importante ahora con la inteligencia artificial y con la sociedad del conocimiento y de la información. Y finalmente nos dice la Comisión Europea que ya trabajó un plan sobre competencias que debemos darle un gran énfasis a la lucha contra la desinformación, que es algo que sucede en docentes, en estudiantes, en la sociedad en general, y tener una comprensión de cómo los datos que genera la inteligencia artificial y que nosotros como humanos le damos esos datos a la inteligencia artificial puedan beneficiarnos y no generar guerras y no generar cosas de las cuales no deberíamos estar utilizando para ello la inteligencia artificial, ¿no? Y con esto cierro. En estas tareas que nos dice López, lo más reciente que ha escrito, en estas tareas se puede considerar una diversidad de formatos y propósito, y entre ellos es el alcance que tiene el ChatGPT en todas sus versiones, ¿no? Relacionar los elementos teóricos con experiencias propias de los estudiantes. Ojo acá, con experiencias propias, lo que allá Ausubel nos decía, a presaberes, ¿no? Aprendizaje significativo. Contrastar las reflexiones con otros compañeros, lo que ahora estamos hablando de trabajo colaborativo a través de Internet. Derivar análisis de observación de campo, ir al contexto, recolectar datos para resolver el problema. Esto no lo da la inteligencia artificial. Integrar a los textos los resultados y las discusiones en clase. Con esto resumimos todo lo que se ha venido desarrollando con inteligencia artificial. Y para cerrar, les muestro este del profesor Boude, que habla sobre la práctica constante y nuestros conocimientos pedagógicos, que debemos de manera positiva utilizarlos. Pero les muestro ya para cerrar una tabla periódica de las herramientas de inteligencia artificial, así como aprendemos la tabla periódica de los elementos químicos, pues acá tenemos la tabla periódica también de apps gratuitas de inteligencia artificial. ¿Por qué no inicié con esto? Porque el propósito de esta conferencia es hacer una reflexión pedagógica. No era utilizar todos los recursos y saber que hay que estar modernos, sofisticados, sino más bien cómo a partir de todas estas reflexiones, ahora sí, yo digo, planifico y ahora qué recursos de todos estos utilizo, porque todos los que están acá son apps gratuitas, empezando por el chat GPT, ¿no? Bien, yo me quedo hasta acá. Me interesa saber sus reflexiones. Sé que hay algunos comentarios en el chat. Me interesa que ustedes puedan hablar, que puedan reflexionar y cómo esto ustedes lo pueden ver como un gran desafío, ¿no? O cómo lo ven como oportunidades también, ¿no? Bienvenidas sean todas las reflexiones que tengan. Yo voy a empezar a leer los comentarios y también a escucharlos. Ya tenemos una mano levantada de Roque. Adelante. Lo escuchamos. Muy buenos días Adelante. a ustedes por este espacio de reflexión que creo que es necesario. Considero que es importante también desde la experiencia del trabajo que hemos tenido ya en línea ya algunos años, que al menos la universidad haga tal vez como un curso para los estudiantes, pero no tanto de la cuestión tecnológica, sino de su autoformación, donde ellos entiendan su formación y entiendan también la autonomía que deben de tener a la hora de afrontar un curso en línea, ¿verdad? Esto es importante. Lo otro también que creo que debemos de enfatizar en cuanto a las competencias es la cuestión ética de la tecnología. Pero creo que esto es importante en la base de la formación porque de una u otra manera, ellos comprendiendo los límites éticos del uso de la tecnología, ellos pueden aprender a seleccionar el material, aprender a seleccionar lo que realmente ellos quieren y aprender a utilizar la tecnología para educarse y no solo para entretenerse. Yo creo que son dos puntos claves también, que aunque no tienen que ver con la tecnología, sí tienen que ver con la formación del ser humano para lo que usted decía, que la inteligencia artificial no termine anulando nuestra inteligencia. Gracias. Muchas gracias, profesor Roque. Muy interesante el análisis que hace en aspectos como la parte ética, el uso también de cómo
estamos haciendo de los recursos, ya sean electrónicos o recursos que tenemos a nuestro alcance, y de igual manera esta formación de que el estudiante entienda en un curso en línea, por ejemplo, su autonomía, el compromiso. Nosotros desde la dirección hemos elaborado un video sobre el modelo propio, digamos, de educación a distancia, porque tenemos un modelo con propias características para que el estudiante vaya entendiendo de cómo desarrollar esta autonomía, esta disciplina también del desarrollo de estudios a distancia, ¿no? Y que entienda él qué implica desarrollar estudios a distancia con un gran porcentaje asincrónico y un porcentaje bajo de manera sincrónica. Esta formación que es importante no solo para nuestros docentes, sino para nuestros estudiantes, ¿no? Porque finalmente son ellos los que se benefician de todo lo que nosotros hacemos como universidad, ¿no? Y el tema ético, yo he recibido algunas conferencias de profesores de afuera, que es lo que está dando actualmente con esto de la inteligencia artificial, cómo estamos utilizando todos los escritos de manera ética, a quién estamos citando si uso una inteligencia artificial. Y un abogado mencionaba que a la inteligencia artificial como tal no la puedo citar, y hay un debate sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Porque hay muchos textos que ya vienen desde las inteligencias artificiales sin ninguna curación de contenido, porque aparentemente la inteligencia artificial pues ha tomado de distintos dispositivos la información y se considera que es una información veraz, aunque nuestro criterio debería ser siempre analizarla, ¿no? Vamos a mirar si hay más consultas en el chat. Se generó una conversación muy interesante. Eh, Gualberto tiene mano levantada. Le voy a dar prioridad a los que tienen mano levantada para que podamos escucharlos. Adelante. Y luego Carlos, Gracias. Virgilio. Quizá dos apuntes. Por un lado, al ser un problema complejo, realmente pues tiene bastante frentes. Por un lado, se formación, la persona del chat, y creo que es importante que a nivel de institución se plantee esa perspectiva. En la red de colegios donde estamos, y es un colegio en El Salvador y como 60 en México, hablan de dos vertientes, de la inteligencia artificial como vamos, como una colaboración a desarrollar el pensamiento crítico del alumno, y por otro lado, que la veamos como un asistente para el docente. O sea, operativizar eso definitivamente se requerirá formación, se requerirá procesos, y entonces son cosas que pueden ir de arriba para abajo. En mi rol como coordinador de tecnología, de hecho lo vamos a pilotear, se los comento igual, si nos equivocamos, adviértanme, queremos ver esa parte del uso ético, creemos que no la van a entender hasta que no se vean como hands-on, hasta estar in situ. Entonces, la manera en la que pensamos intervenir es acercarnos al maestro a partir de un proyecto que ya tiene con sus objetivos educativos, ayudarla a que embeba con lo necesario de inteligencia artificial para lograr sus objetivos educativos, y que en la práctica, con las actividades de aprendizaje, los alumnos también tengan espacio de utilizar herramientas. De modo que ahí entonces vienen las preguntas éticas a partir de una evidencia que tendrán que sacar para generar un aprendizaje. Entonces, creemos que de esa manera podemos englobar mejor la experiencia de aprendizaje tanto del maestro como del alumno. Muchas gracias, Gualberto. Interesante, ¿no? Este reto en el que ustedes quieren asumir y quieren también desarrollar, porque justamente dentro de lo que podría verse como resultado es que hay un desconocimiento completo, ¿no? De parte de los docentes y de los estudiantes, pero cómo a partir de esto les puede ayudar posteriormente en esta experiencia que ustedes pueden luego compartir, replicar también para otros colegios y para las mismas universidades. Nosotros acá estamos también mirando para el próximo año, de hecho está acá conectado también en nuestro coordinador de ciencias económicas de UD Virtual, estamos mirando un proyecto de investigación para conocer las percepciones de los docentes y estudiantes en relación al uso de la inteligencia artificial en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Queremos empezar con esta parte un poco de qué percepciones hay, ¿no? Y a partir de ahí ver qué análisis podemos hacer para una investigación un poco más profunda, pero iniciar con las percepciones que se tienen a nivel de docente y estudiante sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en las actividades puntuales de nuestros estudiantes, ¿no? Carlos, adelante. Sí, buenos días. Al escuchar, Eduardo, su ponencia y asumirla como tal, ¿verdad? A mí me llama la atención y reflexiona en el sentido de que todo esto pasa por crear la didáctica, ¿no? Es decir, ese nuevo enfoque de la didáctica, es decir, cómo motivar a los estudiantes, cómo utilizar esas nuevas tecnologías,
pero solo como herramientas o instrumentos, ¿verdad? No, no es el fin, sino es un medio para fortalecer esos aprendizajes. Pero también pasa por darle un nuevo enfoque a la evaluación, es decir, ya una evaluación más cualitativa, donde el estudiante se sienta tomado en cuenta, ¿verdad? Es decir, no ser o no utilizar esos medios de la educación tradicional, ¿verdad? Que era, como usted lo dijo, una educación basada en lo cuantitativo, ¿verdad? En qué tanto yo deposito información en los estudiantes, sino más bien cómo ellos producen esa misma información, cómo ellos producen ese conocimiento y cómo ellos son los protagonistas de ese aprendizaje, ¿verdad? El docente, pues como lo hemos definido y como nos lo han inculcado, ¿no? En las capacitaciones, solamente seríamos como, bueno, facilitadores o mediadores de ese aprendizaje, pero ellos retoman ahora el protagonismo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje también. Gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Efectivamente, debemos irnos preparando para que nuestros estudiantes y nuestros docentes también puedan desarrollar un tipo de formación que le permita hacer uso de manera crítica, ¿no? Y no solo el hecho de tener un mar de recursos y saber cómo seleccionarlo o los incorpora de manera no adecuada. Y lo voy a vincular con el comentario del profesor César Palma que menciona, sería necesario implementar programas de formación de docentes universitarios para competencias como las que estábamos mencionando. Desde la UDB Virtual hacemos ciertos esfuerzos por formar a profesores en competencias digitales, ¿no? De las investigaciones que recientemente publicamos este año fue las competencias digitales de los docentes de la UDB. Y ahí se enmarcaba bueno, las competencias se tomaron del marco europeo de competencias digitales y se hicieron ad hoc aquí a la universidad y fueron interesantes los resultados, ¿no? Sí hay ciertas competencias desarrolladas, pero aún tenemos que desarrollar otras que nos permitan el uso crítico de estas para la planificación didáctica y el uso que hace el profesor con sus estudiantes. Tiene ciertas competencias, pero esas competencias no significa que las pueda utilizar de manera adecuada en lo pedagógico. Puede tener desarrollo de competencias digitales para su uso cotidiano, el correo electrónico, actividades que hacen las redes sociales, pero eso no significa que sean competencias digitales pedagógicas, ¿no? Es decir, lo que le llamamos en el modelo TIPAC, el desarrollo de competencias tecnológicas, el desarrollo de competencias pedagógicas y el de la propia disciplina, ¿no? Es decir, yo debo tener competencia de mi materia, que los docentes lo tienen, pero no tienen competencias pedagógicas. Y puede ser que tengan competencias tecnológicas muy básicas o muy avanzadas, pero como no tienen lo pedagógico, finalmente no va a tener sentido lo que incorpore en la planificación. Por lo tanto, el modelo TIPAC nos dice que al profesor hay que desarrollar competencias digitales desde esa mirada pedagógica, la propia pedagogía también y la disciplina, el contenido que ya lo sabe utilizar, ¿no? ¿Alguna otra reflexión que quieran hacer ustedes y que puedan levantar la mano y con mucho gusto puedo ceder el micrófono, ¿no? Gualberto hacía una reflexión interesante en el chat que hablaba sobre la brecha digital, la formación, el tema de las competencias digitales, que ya es palpable en el mundo, el de la educación formal. También César mencionaba que las universidades de nuestro país han desatendido la formación docente universitario. Estoy completamente de acuerdo. Creo que hubo algunas iniciativas para la pandemia al parte del Ministerio de Educación, pero no es que haya sido tan sistematizado todo este proceso, ¿no? Creo que son elementos muy aislados todavía y no generan un modelo como tal de formación. Moisés también comentaba en el chat de Noam Chomsky, que es un autor, es un pensador estadounidense con mucha trayectoria en la parte lingüística, ¿no? Y que menciona acá Moisés entre los desafíos de la tecnología, señalando que hay un mal llamado inteligencia artificial, cuando en efecto es un mecanismo tecnológico de plagio. Entonces, ¿cómo equilibramos el uso de las herramientas tecnológicas con la co-creación de conocimientos por parte de la comunidad educativa, entre docentes y estudiantes? Creo que es un gran desafío, Moisés, el hecho de, si bien es cierto, por un lado le llamamos inteligencia artificial, aunque es una inteligencia que nosotros le damos datos para que actúe de acuerdo a lo que nosotros como humanos le decimos en sus algoritmos,
Pero también es importante mirar esto que usted menciona, la co-creación del conocimiento, de la información que se puede generar en la comunidad de estudiante y de docente. ¿Cómo equilibrar esto del uso de herramientas tecnológicas? Pensaría que desde la mirada siempre de formación y pedagógica, podría partir de ahí pensarse cómo incorporar herramientas que me permitan el uso adecuado de todo esto, tomando en cuenta lo ético, el derecho de autor, el tema de plagio, etcétera, tal como usted lo menciona dentro de su comentario, Moisés. Bueno, Gualberto ha compartido algunos enlaces para quienes quieran indagarlos, explorarlos, ¿no? Con mucho gusto. No quiero quitarles más tiempo, ¿sí? Muchas gracias por escuchar, ¿no? Estas reflexiones. Como les mencionaba, les voy a compartir la grabación si ustedes posteriormente quieren sacar otras conclusiones o de pronto me quieren escribir, lo pueden hacer al correo eduardo.mengibar@udb.edu.sv y ahí podemos seguir también conversando, ¿no? Estas son ideas que nos pueden permitir planificar distinto para el próximo año, mirar cómo equilibrar todo esto, que ya Moisés también lo mencionaba en su comentario, el uso de las herramientas tecnológicas de manera didáctica, de manera pedagógica, y que nos permitan desarrollar un mejor aprendizaje, ¿no? Les voy a compartir también la presentación para que ustedes puedan mirar, ¿no? Todas las diapositivas, todos tienen una licencia Creative Commons, por lo tanto eso significa que pueden compartir igual, ¿sí? No se puede comercializar y no se puede modificar tampoco, ¿no? Ahí la licencia lo establece en la presentación. Muchas gracias y espero que puedan sumarse a otras iniciativas de formación que vamos a estar brindando desde la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Don Bosco. Que pasen un feliz día y nos encontramos pues en una próxima. Muchas gracias. Se cuidan. Adiós.